Pues aquí estamos, amigos, en un testimonio más de esos tan generosos, tan guays que la gente hacemos juntos para ayudarnos los unos a los otros. Y hoy estamos con Ana, que es de Pamplona, una ciudad, para los que seáis de fuera de España, es una ciudad preciosa en el norte de España y muy verde y donde se corren los Sanfermines, o sea, un sitio muy famoso. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Ana, cuéntame, ¿qué tenías tú? ¿Qué te pasaba? Pues yo he tenido un TOC, la Vale. copa de vino. Toma ya, muy bien definido. ¿Y cómo era? ¿A qué? Entonces, no, nunca jamás lo había tenido. Empecé el verano pasado con muchos. Yo me notaba con miedo a todo. Me daba miedo la gente, me daba miedo yo veía la maldad en todos los sitios. No podía escuchar noticias en el telediario porque me impactaba muchísimo. Y todo lo llevaba al terreno de ¿y si yo fuera capaz de hacer todo eso? Y sobre todo me afectó mucho en el tema de mis hijos. Entonces yo un día ya toqué fondo, empecé a imaginarme cosas que les pasaban a mis hijos horribles y llegué a casa con la cabeza que me iba a explotar, porque yo le decía a mi marido, a mí la cabeza no para de darme, eran ideas inconexas que yo no sabía de dónde venían, no entendía nada. Y yo le dije, me estoy volviendo loca, pero loca, o sea, llévame a urgencias. Y me dijo, no, vamos a la calle, vamos a pasear, porque tú tienes ansiedad. Y nos fuimos a la calle. Anda, qué bueno. Y nada, y entonces empecé, yo desde un principio le conté, porque mi talk pues ha sido un poco, una temática un poco delicada, que sí que me gusta, o sea, el objetivo mío de hacer el testimonio es porque yo siempre buscaba testimonios con este talk, que es el medio pedófilo. Bien. Y a mí yo necesitaba saber qué a la gente le pasaba, porque yo decía, pero ¿qué me está pasando a mí? Claro que sí, muy bien hecho, Ana. Muchas gracias y sí, señor, porque además es un talk típico. A ver, que es típico en Sí, realidad. sí, es típico, Pero pero la gente no te lo dice. claro, porque la gente le coge miedo a aquello que dices, Dios mío, ¿cómo yo puedo pensar eso? Entonces, claro, es que tiene que ser algo chungo, si no ya te viene todo. Entonces, claro, pero te da un reparo de la leche, ni siquiera decirle a alguien que a ti se te pasa por la cabeza, ¿y si yo cometiese un acto pedófilo? ¿Ah? Más que y si yo era el intentar ponerte en la piel del que lo hace y decir, pero o sea, era lo mismo que te daba un miedo horrible que lo mismo que decías, pero ¿por qué me viene a mí a la cabeza esto? Y sobre todo yo lo más importante es que yo lo he contado. Yo en cuanto me vino, a mi marido se lo expliqué, mi marido me miró y me dijo como, o sea, ya te conozco, ya sé que no estás bien, o sea, esto no es normal. Entonces, vamos a ver qué es. Qué bueno, qué bueno. Entonces, mira, tú sabes, Ana, que sabes que a mí me gusta definir el TOC. Yo siempre digo que el TOC se puede definir como una duda amenaza. Por Sí, ejemplo, sí, sí. entonces, por ejemplo, el TOC de la homosexualidad es, ¿pero ser homosexual? Tengo que saber si soy homosexual o no, no lo sé. Vale, por ejemplo, el TOC de suicidarse, ¿no? Que es típico. Hostia, sería capaz de suicidarme porque se me ha pasado por la cabeza. Pero si no quiero yo suicidarme, ya, pero se me ha pasado por la cabeza. Vale, pues eso ¿sería capaz de suicidarme? ¿Cuál sería, cómo podríamos definir tu duda amenaza con una pregunta? Pues si yo un día llegara a hacerle daño porque a mí se me mezcló el de ese y luego el del daño, o sea, el de la maldad. Era todo como lo más horroroso, o sea, todo lo que a mí me asusta y me generaría un miedo atroz volverme esa persona, pues todo eso se juntaba. Entonces yo algún día les haré daño a mis hijos, Exacto. pero seré capaz, pero podría llegar a ser. Entonces me metía en una espiral Pues que fíjate, ya era daño, era de todo, o sea, era una película gore aquello. exacto. Esa es la duda amenaza que es típica y es lo que tiene. Por eso nos asusta y por eso nos causa tanto rechazo y nos asusta y no comprendemos nada, como yo ahora estoy dudando de eso cuando es totalmente absurdo, ¿eh? O sea, el TOC
es totalmente absurdo siempre. Entonces, pero bueno, la persona lo tiene y por eso le confunde tanto. Entonces, oye, ¿cuánto tiempo tuviste esos pensamientos intrusivos hasta que te decidiste hacer terapia o encontraste una forma de terapia? Pues yo recuerdo que esto fue, ahora hecho el año, fue un día, un sábado, que yo vine de un acontecimiento que teníamos en la empresa malísima y entonces dije, o sea, yo de esta salgo, no sé si me van a ingresar, no sé lo que tengo, pero yo así no me quedo. Entonces empecé a leer. Lo primero que me salió en Google fue que tenía una fobia de impulsión. Dije, bueno, ya tengo el nombre, ya como que compulsionaba buscando cosas y me quedaba más tranquila, pero enseguida me volvía otra vez la duda. Exacto. Entonces cogí cita con la psicóloga a la que acudía mi hermano. Entonces yo, mientras fui con ella, me estaba leyendo ya tu libro, porque en el Diario de Navarra venía un reportaje tuyo y hablabas del TOC y de Sin Miedo. Y yo decía, jolín, si es que es a mí lo que me pasa, que tengo un miedo horrible a todo y encima tengo TOC, pues venga. Entonces estuve leyendo tu libro y yo dije, a mí esta psicóloga pues no me está ayudando lo que yo necesito y cogí cita con vosotros. Wow. Oye, pero fíjate qué suerte tuviste, tengo que decir, porque es que coincidió que entonces yo hice promoción del libro en Pamplona, entonces Sí, me entrevistaron en el diario de Pamplona y ahí viste que había alguien que hablaba de eso y que hablaba de una metodología muy comprobada y muy clara. Además, hay que decir una cosa, que lo único que soluciona el TOC es este estilo de terapia. O sea, ahí cualquier otra cosa no funciona. Entonces, no funciona nada, además. Con lo cual, pues muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo con quién te tocó hacer terapia? he estado con Magda Saez. Vale, Magdalena Sáez, que es de Madrid y que es un amor, y le enviamos un beso. Vamos, le debo mi vida entera. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo has estado trabajando con Magda? Pues mira, en total terminé hace poco con ella, la semana pasada, un año, pero, o sea, que nadie que escuche esto diga, ¡buah, un año me muero! No, yo creo que al segundo mes o mes y medio de empezar, estaba bien. O Wow. sea, tenía dominado el TOC. Toma ya, qué bueno. Pero claro, ella es muy buena profesional, entonces hay recaídas, hay situaciones que te generan un estrés añadido o una ansiedad, porque en mi caso eran las dos, yo tenía ansiedad y TOC. Claro. Entonces, con mucha paciencia ha estado todo este año conmigo y fenomenal. Oye, qué bueno, me encanta. Bueno, a ver, ¿qué tipo de exposiciones has hecho, por ejemplo? Pues mira, en mi caso, yo siempre se lo he dicho a Magda que no era tanto el tema de las exposiciones, sino de la parte cognitiva. Pero la exposición también. ¿Por qué? Porque yo, de toda la vida, a todo lo que he tenido miedo, como decimos aquí, al toro se le coge por los cuernos. Entonces, ha sido a lo bestia. ¡Zas! Miedo a por eso. Entonces, yo leía todas las noticias que podía haber de padres asesinos, de parricidios, de padres o supuestamente víctimas de abusos, de Oye, y todo, eso, todo. una pregunta, ¿y eso cómo te ponía? Fatal. Yo te escribí un día y te dije, me estoy poniendo que me voy a morir. ¿Esto de verdad que es bueno? ¿Y yo qué te respondí? Que siguiera los 4 pasos, que sí. Muy bien. Oye, ese sí, fíjate, ese es el ejemplo, ¿eh? Eso es una exposición, es de las exposiciones más bestias que se pueden hacer en estos casos, ¿no? Te ves noticias, testimonios por internet de personas de casos que han sucedido, tal, y generalmente a la persona eso le pone fatal, pero se está desensibilizando, se está Sí, sí. desensibilizando. Y luego sí que es verdad que con Magda teníamos, ella me decía cada vez, y yo notaba, cada vez que me venía la duda, me recogía yo a mí misma y me decía, venga, plantéate lo peor, ¿qué matas? ¿Qué Wow. descuartizas? Lo que sea. Y entonces me entraba el alivio y decía, bueno, pues acabaré presa o acabaré, pero bueno, ya está. O sea, era así.
Wow, qué maravilla. Oye, y otra cosa muy importante en los casos de TOC es dejar de compulsionar. Esto es esencial. ¿Qué significaba eso para ti? Pues mira, yo al principio no lo entendí. O sea, no lo entendí, lo entendía, pero no podía parar de hacerlo. En mi caso era aliviarme de una manera racional, porque además yo soy muy racional, muy de encontrarle una explicación, y claro, el TOC se escapa de todo lo que es racional. Entonces, idea que me venía, empezaba, venga, a ver, vamos a pensar si esto es probable que no. Terminé diciendo un día, se acabó, cada vez que me viene la idea, yo decía TOC y eso paraba. Fantástico. Y ya con el tiempo me viene y se va. O sea, no le hago ni caso. Es como, habla mucho que no te escucho, pues eso. Fenomenal. Es decir, Ana lo que hizo es decir, bueno, pues no voy a razonar con él, porque razonar es mi forma de compulsionar, de demostrarme que yo no lo haría nunca, que no lo haría nunca, que no quiero hacerlo, que esto es irracional. Pues no, pues a partir de ahora me lo permito, lo acepto todo y que le den. No pienso dialogar con eso, me quedo con la incertidumbre, mira, pues mira, a lo mejor sí, que le den, voy a seguir con mi vida. Oye, una pregunta, Ana. ¿Tomaste, no sé, tomaste fármacos en algún momento? No, yo fui a la médico de cabecera porque, claro, necesitaba ayuda. Y me recetaron Tranquimacin. Vale. Entonces, como tengo más miedo a la medicación que casi al propio TOC, tomé aquello 2 días y dije, total, además es que era una dosis tan baja que yo, la verdad, que no notaba más tranquilidad. Entonces dije, total, si yo lo voy a hacer por mí misma, si tengo que hacerlo, o sea, la pastilla no me puede ayudar, entonces no he tomado nunca. Muy bien, que ahí hiciste muy bien. Oye, Ana, sabes, una pregunta que me gusta hacer siempre. Bueno, primero, ¿cómo estás de 0 a 10? Es un 9,5, casi 10, te diría. ¿Qué significa ese poquito? O sea, ¿alguna vez puedes tener algún pensamiento? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto dura ahora? Nada. O sea, conforme viene se va. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y fíjate que a lo largo del tiempo, porque hace poco que has acabado la terapia, ¿cuánto hace que has acabado? Una semana. Una semana, fíjate. A lo largo que pasa el tiempo, cada vez la mente se irá olvidando más y más de eso. Oye, siguiente pregunta que hago siempre, Ana. ¿Ha sido duro el proceso de curación? O sea, ir al psicólogo, esta terapia que has hecho, ¿ha sido dura? No, o sea, es dura porque es aceptar que tienes algo que antes no. Yo en mi caso es que me vino de repente. Entonces, a mí lo que más me costó es asumir que yo tenía eso. Claro. Que yo le decía a Magda, yo quiero recuperar mi vida anterior y ella me decía que ya no hay vida anterior, Ana, que ahora es esta. O sea, a partir de aquí yo me Claro. tenía que construir otra vez. Tienes que aceptarlo, sí. Entonces eso fue lo más duro y luego a partir de ahí duro el trabajo, pero es que Rafael no es duro, para mí es mi manera ya de vivir. O sea, Wow. es que yo ya no dejo eso porque me lo aplico a todo, a todo, a todo, hasta a mis hijos. Qué bueno. Wow. Entonces yo no quiero estar como estaba antes, yo quiero estar como estoy ahora. Qué bueno. Es decir, que incluso dices, por un lado, dices, bueno, ha sido un peñazo tener todo esto, pero Sí, otro lado me ha dado una lección de vida maravillosa y unas herramientas que yo sé que podré usar toda la vida. sí, sí. Qué Pero bueno. en todo, ¿eh? En todo, para el trabajo, para mis hijos, para mi relación con mi marido, para todo, para Qué todo. bueno. Qué maravilla. Pues, Ana, has hecho un trabajo alucinante y le podemos decir a la gente que todo el mundo que tenga una fobia de impulsión, que así se llama, porque es como la idea que voy a tener un impulso de hacer algo muy malo para mí y para los demás. Bueno, si tenéis eso, chicos, es súper típico, porque el TOC es así de puñetero, va a buscarte y a darte en la llaga precisamente a lo que a ti más te repugna. Sí. Entonces, eso es muy común, no pasa nada. Es una trampa mental en la que puede caer la mente de cualquiera y no hay ningún problema. Se ha de hablar, como hizo Ana. Te has de poner manos a la obra y solventarlo
lo antes posible y luego aprovechar todo ese aprendizaje. Me encanta, es verdad, haber hablado de esto en el testimonio, ¿no? Una fobia de impulsión muy típica es esa. ¿Seré capaz de abusar de niños, por ejemplo? Claro, es que es la barbaridad más guay que se le pasa por la cabeza, es esa la que se va a pillar el TOC. Sí, sí. Pero no, ninguna vergüenza, ningún problema. Yo, Precisamente. de verdad, que no sufra la gente. O sea, es que no hay que sufrir, no hay que tener vergüenza. La cabeza a veces... Son trampas mentales. Sí, y al final es que no hay por qué, o sea, y la gente que te quiere va a estar ahí. Y además, mira, quieren que te verte bien. el otro día, en las píldoras que hago con Karma Alba, justo hicimos la última píldora que saldrá dentro de unas semanas, es no sentirse culpable por tener ansiedad o por lo que sea. Yo he tenido pacientes que han tenido, por ejemplo, ataques de ansiedad y TOC, pero, por ejemplo, policías, una vez un bombero condecorado, que el tío me decía, por ejemplo, Rafael, es que no entiendo nada. Ahora hay un incendio y yo me tiro por la escalera al fuego y ningún problema. Ahora, me entra la ansiedad y me cago. Y dice, ¿qué me está pasando? Y digo, bueno, pues una trampa mental en las que has caído, no pasa nada, vamos a salir. Entonces no hay que sentirse culpable porque esto es una cosa que está, bueno, es un fenómeno de la mente. Podemos caer en ello y, oye, lo que hay que aprender es a salir. Ninguna culpabilidad. Ana, ha sido un súper placer charlar contigo. Has hecho un trabajo maravilloso. Le mandamos un abrazo enorme a Magdalena Sáenz, que está allí en Madrid trabajando allí con una jabata. Y te lo agradezco mucho. Mucho por la valentía de contarlo, por querer ayudar a los demás y todo. A vosotros por la labor que estáis haciendo, de verdad. Gracias. Pues te mando un beso muy grande allí a Pamplona. Chao.